Buenos días. Continuando con la revisión de temas sobre endotelio vascular, hoy continuamos con el tema enfocado a funciones trombogénicas y antitrombóticas del endotelio vascular. Mi nombre es Luis Fernando Ortega, soy fellow de primer año del programa de medicina vascular. Hacemos como que un empalme con la presentación anterior de mi compañero Rafa, en el cual encontramos que el endotelio consiste en una monocapa de células interconectadas y que recubren el interior de todos los vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares y también sistema linfático. Tienen unas características particulares y una multifuncionalidad muy diferente a lo que vamos a ver en el recorderis histórico de lo que se consideró inicialmente. El endotelio vascular está representado más o menos por 10 billones de células que van a representar 1 a 1.8 kilogramos o más o menos el 1.4% de la superficie total del organismo. Esto equivale también a un área en metros cuadrados entre 4.000 y 7.000 metros. Acá vemos una microfotografía y una microfotografía electrónica de lo que es una célula del endotelio vascular adherida a una lámina basal en contacto con un espacio perivascular, que es donde se produce el intercambio entre los fluidos intravasculares y el espacio perivascular. Y también vemos cómo están estrechamente relacionadas con las células adyacentes. En cuanto a datos históricos es importante, y lo que quiero resaltar es que desde que se describió en el siglo XVII por William Harvey la circulación sanguínea, se fueron dando grandes pasos hasta que más o menos en el año 1839, casi 200 años después, el doctor Theodor Schwann, que es alemán, describió o logró observar por primera vez esa monocapa de células, aunque no le dio un valor tan relevante. Posteriormente, el doctor von Recklinghausen es el primero que postula que tal vez esa delgada monocapa podría tener unas funciones específicas. Y el doctor William Hills es el que en 1865 por primera vez utiliza el término endotelio para referirse a esta delgada capa de células. En 1896, el doctor Sterling siguió proponiendo que el endotelio no es más que una barrera física estática, cuya única función es separar simplemente el contenido intracelular del resto del organismo, pero en 1909 ya Joseph Lister es el primero que propone la teoría de que el endotelio participa en el mantenimiento en estado de líquido de los fluidos sanguíneos, adicionándole ya una función diferente a las funciones mecánicas. Ya en la década del 50, los doctores Pollack y Gowan ya empiezan a describir ampliamente las funciones metabólicas sistémicas y también describen la heterogeneidad del endotelio vascular. En 1980 hay un avance importante que es el doctor Furtloch y colaboradores descubren cómo el endotelio es capaz de producir una sustancia que posteriormente se identificaría como óxido nítrico y que es capaz de relajar el músculo liso en respuesta a estímulos como la bradiquinina o la acetilcolina. Y tanto es el boom de la información del endotelio que si se hace una búsqueda en PubMed con el término endotelio, se van a hallar en este año, el día de este fin de semana, 146.628 publicaciones con ese término. Entre las funciones del endotelio, Rafa habló ampliamente sobre esto, pero es importante recalcar que estas funciones van a estar muy relacionadas con la considerable heterogeneidad del endotelio. Esta heterogeneidad va a estar dada por la localización arterial o venosa, por los diferentes tipos de demandas metabólicas y funciones especializadas que tienen, pero a pesar de esta considerable heterogeneidad, tiene unas propiedades homeostáticas basales comunes al endotelio vascular en cualquier lecho donde esté ubicado. Acá vemos, por ejemplo, como en glándulas endocrinas y en tracto mucosa gastrointestinal, el tipo de endotelio es un endotelio continuo fenestrado
pero diferente en corazón, pulmón y piel, donde es un endotelio continuo no fenestrado, y por ejemplo el endotelio a nivel de hígado es un endotelio discontinuo sinusoidal. Eso es para tomar un ejemplo de la heterogeneidad. Entre las funciones del endotelio vemos como las que ya mencionó Rafa anteriormente: transporte, vasorregulación, angiogénesis y remodelación vasculares, que están muy estrechamente relacionadas con las propiedades de coagulación y anticoagulación que muestra el endotelio. También está implicado en la inflamación en tráfico de leucocitos, en transmisión mecánica de las fuerzas mecánicas, lo que ya mencioné antes en la hemostasia, que no es más que un sistema complejo que es capaz de, que tiene dos objetivos: uno, mantener el estado líquido de la sangre y con eso la circulación, y dos, impedir la fluida o el escape o la fuga del líquido intravascular en caso de que haya solución de continuidad de la pared del vaso afectado. Y también está implicado en la fibrinolisis. Haremos énfasis en estas dos últimas funciones. Recordar los mecanismos de transporte transendotelial, transcelular, paracelular, y también está a través de vesículas los mecanismos de vasorregulación, en lo cual las principales moléculas involucradas son el óxido nítrico, el factor polarizante derivado del endotelio, el sulfuro de hidrógeno como efectos vasodilatadores, la endotelina 1 y la angiotensina 2 con efectos vasoconstrictores. Esto vemos en esta diapositiva cómo es realmente un proceso muy complejo donde intervienen en el proceso de contracción y proliferación de la célula endotelial la angiotensina 1, la endotelina 1, los tromboxanos, diferente a en los procesos de relacionamiento y proliferación, donde la principal molécula es óxido nítrico a través de la activación del AMP cíclico y el GMP cíclico. Cuando hablamos también de estos mecanismos de regulación y de las funciones del endotelio, tenemos que observar que el endotelio se conforma en formas diferentes cuando estamos ante un endotelio sano o cuando hay un endotelio que tiene disfuncional o alguna alteración. Cuando hay un endotelio sano, vemos que hay un perfecto equilibrio entre sustancias vasodilatadoras y antiproliferativas, y entre las que hacen la función opuesta, vasoconstrictoras o proliferativas. Esto es en un endotelio sano. Cuando vemos que hay un endotelio disfuncional, y esto es importante porque esto se da cuando hay una solución de continuidad o mecanismos compensatorios para el objetivo es llevar a la normalidad ese endotelio, pero durante ese proceso se traduce en una disfunción del endotelio que puede ser temporal o permanente, y en el cual predominan ampliamente las sustancias vasoconstrictoras y proliferativas, y también procoagulantes. Esto es someramente el endotelio, y tiene una marcada participación en los procesos de interacción entre huésped y entre agente transgresor en los casos de sepsis. Vemos como casi todo mediado por el través del factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas que se producen a nivel del lecho endotelial, y que esto va a conducir no solamente, como vemos, a activación de los procesos de coagulación, sino también a disrupción de las células, de las uniones de las células endoteliales con el consecuente fuga vascular y el edema intersticial. Esto es someramente donde interviene la función endotelial en el sepsis. Los mecanismos de reparación vascular son muy importantes, y vemos que tiene a través de las vías de coagulación, que se pondrán posteriormente, una función en autorreparación. Cuando hay un daño, las mismas células endoteliales son capaces de alterar su funcionamiento con el objetivo de volver a la normalidad ese endotelio, y en los cuales cuando hay células, lo que se ha descrito recientemente es que hay células madre, células progenitoras endoteliales que son capaces de asumir los mecanismos de reparación, pero siempre mediados por las moléculas de expresión a nivel endotelial y las micropartículas. Si estos mecanismos de inflamación son sostenidos, finalmente va a llevar a una senescencia de la célula endotelial.
Y en cuanto a traducción de las fuerzas, traducción mecánica de las fuerzas hemodinámicas, vemos cómo el endotelio es capaz, a través de la expresión de moléculas como del óxido nítrico y la dimensión de las moléculas de adhesión y la dimensión de moléculas antitrombóticas, es capaz de tener un efecto anti-ateroprotectivo o proaterogénico, en los cuales se va a aumentar la actividad de la adhesión plaquetaria, se va a aumentar la permeabilidad vascular, se va a aumentar el depósito de colesterol. Todas estas son funciones que tiene el endotelio. Pero como nuestro objetivo principal el día de hoy es hablar sobre la hemostasia y el papel del endotelio en los mecanismos de coagulación y anticoagulación, primero tenemos que aclarar que la hemostasia es un complejo sistema mediante el cual el endotelio cumple dos funciones principales, que fue las que ya mencioné previamente. Uno, mantener el estado de líquido o la fluidez de la sangre, con esto se permite la circulación. Y dos, suprimir la salida de sangre o material o fluido intravascular al exterior a través de un vaso lesionado. Esto lo hace principalmente a través de una red de fibrina, que también es importante en los mecanismos de coagulación. El tercer mecanismo que incluye la hemostasia es el mecanismo de fibrinolisis, en el cual una vez que ya el vaso está reparado y a través de los mecanismos a través de los mecanismos autorreparadores, se debe lisar ese coágulo de fibrina para poder restablecer el flujo sanguíneo local. Vemos que el endotelio en condiciones normales tiene una superficie trombótica con el cual se maneja el flujo sanguíneo y la cualidad de liquidez de la sangre. Esta superficie antitrombótica va a estar mediada por muchos de los factores que se secretan a nivel local del endotelio, pero también está mediado por la carga eléctrica negativa del glucocálix, que es una delgada película encima de la capa endotelial y que precisamente por esta carga es capaz de repeler tanto plaquetas y con eso evitar la adhesión, como también es capaz de repeler otras moléculas, otras proteínas que tienen acción procoagulante. Esto es el endotelio sano. Pero ¿qué pasa cuando hay una lesión o una disfunción del endotelio? Lo primero que se altera es el glicocálix, o sea, hay una solución de continuidad, y luego se produce por medio de secreción local un estado protrombótico cuyo objetivo es lograr tempranamente la reparación de ese vaso o de la lesión ante la cual estamos. Dentro de todo este proceso de coagulación y anticoagulación, la trombina es un factor que es clave para mantener tanto un efecto trombótico, pero también es clave para mantener un efecto trombótico inducido en los casos en que se requiera este estado protrombótico. Vemos, por ejemplo, cómo la hemostasia es un sistema donde incluyen múltiples órganos y donde están implicados también múltiples órganos. Encontramos que a nivel hepático es que se produce la gran cantidad de los factores de coagulación y también de proteínas procoagulantes y anticoagulantes, pero también en la médula ósea va a estar responsable, porque la médula ósea expresa receptores que son capaces de responder ante la injuria endotelial con la producción de monocitos y plaquetas que van finalmente a hacer efectiva los procesos trombóticos. Y esto va a entrar a la circulación general para ver a los lechos vasculares. Por ejemplo, en el hígado vemos cómo el proceso va a ser es un lecho con mayor potencial trombótico que, por ejemplo, a nivel pulmonar, que es un lecho con menor tendencia a hacer trombosis. Este es para que veamos dónde se evidencia la heterogeneidad de las funciones endoteliales a nivel de diferentes órganos y cómo esto influye en la hemostasia. Vemos aquí una microfotografía y una representación electrónica de la molécula de trombina. La molécula de trombina es una proteasa de serina, en el cual es un paso común tanto en las vías, y común e importante en la cascada de coagulación, tanto en la cascada clásica tradicionalmente que se viene manejando desde mediados del siglo pasado,
hasta la teoría actual o teoría celular de la coagulación, que es la que se viene manejando desde mediados de la década de los 90, donde fue expuesta principalmente. La trombina es muy importante para mantener tanto la capacidad antitrombótica como el estado protrombótico, dependiendo de la situación. El endotelio, para mantener estas funciones, tiene unas sustancias, unos factores que son capaces de tener efectos anticoagulantes. Por ejemplo, el inhibidor de la vía del factor tisular, la trombomodulina, la proteína C, el sulfato de parán y también el sulfato de dermatán y el óxido nítrico. Todos estos tienen como característica principal que en un endotelio sano son los que predominan y solamente y están expresados normalmente en la superficie endotelial y son capaces de interactuar con otros factores de coagulación y, por ejemplo, la trombomodulina es capaz de interactuar con la heparina o con los heparinoides de la superficie endotelial o de los tejidos, como el heparansulfato y dermatansulfato, donde potencia esa actividad anticoagulante de la antitrombina. La proteína C es capaz de interactuar con ese complejo trombomodulina trombina y activa la proteína S, que recordemos son los anticoagulantes naturales. Y el óxido nítrico, como describió Rafa previamente, ayuda también, tiene propiedades antiagregantes plaquetarias y vasodilatadoras, lo que ayuda a un efecto anticoagulante. Por el contrario, dentro de los factores procoagulantes tenemos el factor tisular, que solamente se expresa en caso de daño al lecho vascular. Tenemos todas las proteasas teserinas de la vía extrínseca y extrínseca o de la cascada de coagulación. Tenemos el fibrinógeno, tenemos el activador tenemos el factor de von Willebrand también, que ya se ha descrito cómo está almacenado en unas vesículas y que es expresado en casos de lesión endotelial. Vemos como para lograr la trombólisis, entonces también tenemos tres sustancias que han sido descritas ampliamente y que son: uno, el activador tisular del plasminógeno, en el cual una vez que se formó el coágulo de trombina, realmente lo que hace el activador del plasminógeno tisular es transformar el plasminógeno en plasmina, que es la molécula que tiene la capacidad de degradar el coágulo de fibrina. También vemos el texto ADP-ASA CD39, cuya función es impedir o inhibir la función de la adenosín-trifosfato, y con eso impide la agregación plaquetaria. Y también el C-Adams13, una molécula que tiene efectos también antitrombótico a través de vasodilatación. Esta diapositiva nos muestra también cómo a nivel de lecho endotelial, a nivel hepático y a nivel pulmonar se expresan ambas tipos de sustancias, procoagulantes y anticoagulantes, que tienen una función específica en cada lecho vascular. Y ya hablando como tal de la cascada clásica de coagulación, la cascada clásica de coagulación se viene manejando desde mediados del siglo pasado, en lo cual vemos que ahí tienen una vía intrínseca y una vía extrínseca, en los cuales la vía intrínseca es mediada inicialmente por la activación del factor 12, factor 11, factor 9. Allí es también donde confluye el factor 7 activado, y esto nos va a llevar a una activación del factor 10. Aquí empieza la vía común, y por el contrario, la vía extrínseca empieza con un daño de la superficie o una injuria endotelial, en la cual a través de la inhibición que no se da por el daño del inhibidor de la vía del factor tisular de la vía intrínseca, se produce una activación del factor 7A, y esto también nos conlleva a la activación del 7A, es aquí a estos niveles donde actúa la antitrombina a través de su efecto anticoagulante.
Luego ya este factor 10A sí interactúa directamente con la protombina, también coadyuvado por el factor 5A en un mecanismo de retroalimentación, y es lo que va a dar origen, por último, a la activación del fibrinógeno a fibrina, con lo cual el coágulo de fibrina, este es una vía que se manejó durante más o menos 50 años. Ya a finales de la década del 90 la empezó a ser reemplazada por la teoría celular, que como veremos más adelante es un poco más compleja. En esta diapositiva también vemos cómo están representadas la vía intrínseca y la vía extrínseca, pero además de los factores ya anteriormente descritos, vemos cómo acá tenemos, están descritos también los complejos que se forman a cada nivel, los inhibidores que actúan a cada nivel y también los simógenos sobre los que actúan. Vemos cómo actualmente a nivel siempre se produce, lo más importante es que en la vía común siempre va a estar el factor 10 activado, y es lo que se le da más importancia en la nueva teoría de la coagulación. Esta teoría se basa principalmente en que, si vemos esto, ambas vías están ampliamente conectadas, siempre hay muchos puentes, muchas de estas enzimas son realmente comunes y tienen pasos en ambas vías. Por eso se dio lugar al modelo celular de la coagulación. En el modelo celular de la coagulación vemos como el factor tisular más el factor 7 activado puede activar directa a través del factor 9 o directamente activar al factor 10A. Esto va a producir la conversión de protombina en trombina y va a producir en este paso inicial un coágulo de trombina, pero este coágulo va a ser inestable. Es por eso que se requiere en el segundo paso, que es la amplificación, que esta trombina a través del calcio circulante y también de los fosfolípidos ácidos que se expresan en la superficie plaquetaria, va a hacer la activación del factor 8 y también va a ser una activación por retroalimentación de los factores 5 y 9, con lo cual ya se va a producir una activación plaquetaria, que es lo que se va a depositar, y en la etapa 3 o de propagación, estos factores anteriormente ya activados, el 9A, el 8A, el 5A, van a lograr en forma sostenida la activación del factor 10. Este factor 10 va a lograr a través de la protombinasa convertir protombina a trombina. Esto es lo que va finalmente a lograr lograr la conversión de fibrinógeno a fibrina, y es lo que nos va a dar un coágulo estable, cuyo objetivo es impedir la fuga del fluido intracelular mientras los mecanismos de reparación del vaso logran el objetivo. Y como último paso de estos procesos de hemostasia tenemos la trombólisis. En la trombólisis no es otra cosa sino la activación la activación del plasminógeno a plasmina, que es la entidad que finalmente tiene la capacidad de degradar el coágulo de fibrina. Esto lo hace principalmente a través del activador del plasminógeno tisular y el activador del plasminógeno tipo urosinasa. Esto es lo que logra convertir y que sea activa esta plasmina para lograr hacer la disolución de ese coágulo de fibrina. Realmente estos son los mecanismos que son descritos hasta ahora en cuanto a mecanismos de control de hemostasia, anticoagulación, coagulación y trombólisis del endotelio vascular. No sé si tiene, profe, alguna pregunta, algún aporte.